Bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo, parte 2. Estamos hoy en la clase 28, la segunda de dos clases donde miramos algunos encuentros personales que Cristo tiene cara a cara con varias personas. Bueno, hoy nos toca Zaqueo en Lucas 19. En un momento vamos a estar leyendo eso, pero quería darles un poco de trasfondo, como siempre, de esta historia antes de leerla. Primero, el contexto geográfico. Ven aquí una foto del aire de la región de Jericó moderno. Ven aquí abajo en este oasis que es Jericó, la ciudad de Jericó moderno. Después aquí a la izquierda el palacio de Herodes el Grande del tiempo de Cristo. Hay restos impresionantes de eso. Y después en el trasfondo lo que se llama Tel es Sultán aquí, es lo que nosotros normalmente conocemos como la ciudad de Jericó en el tiempo de Josué, la ciudad que Josué y los israelitas conquistaron ahí. Entonces, el contexto aquí también vemos alrededor el desierto, y ven cómo es un oasis aquí Jericó con varias fuentes. También tenemos una vista hacia el norte. Vemos aquí apenitas los picos nevados del Monte Hermón. Lo interesante de esto es que Monte Hermón queda sobre la frontera norteña de Israel, casi en la misma frontera, y nosotros estamos más o menos paralelo con el Mar Muerto, ¿sí? La parte norteña del Mar Muerto. Entonces estamos mirando como 2/3 del país moderno de Israel. No es un país muy grande. Otra vez aquí vemos abajo el Wadi Kilt, que fue el camino entre Jericó y Jerusalén, que Jesús habría tomado por lo menos una vez. Lo tomó la última vez que fue a Jerusalén para su crucifixión y resurrección. Esta historia comienza en Jericó y sale de Jericó hacia Jerusalén después de este capítulo. Y otra vez para orientarse el palacio de Herodes y Tel es Sultán. Una nota aquí acerca de la arqueología y Tel es Sultán es que hay algo de confusión acerca de las fechas de esa conquista de Josué por a Jericó, las fechas y también lo que encuentran en la tierra. No sé cuántos saben de cómo trabajan los arqueólogos, pero cuando van por niveles, ¿sí? Cuanto más bajo normalmente es más viejo. Entonces llegan al nivel más o menos donde creen que fue el tiempo de la conquista y no encuentran los restos de una ciudad colapsada o quemada, como es normal en una conquista, una derrota. Entonces van a encontrar pues los restos de ese tipo y encuentran restos así de una ciudad colapsada, derrotada, pero no en la fecha correcta para la conquista de Josué. Entonces algunos dicen, es obvio que la Biblia no dice la verdad y ya lo descartan. Pero hay otras explicaciones y una que me fascina acerca de Jericó en particular es que en esta ciudad hay 12 fuentes. También es una zona donde hay muchos temblores y terremotos tras los años. Entonces, lo que pasaba en la historia de Jericó, como 10,000 años de historia de habitación, es que había terremotos que a veces cerraban algunas fuentes y abrían más otras. Entonces, cuando ocurrió algo así, la ciudad, si estaba al lado de una fuente ya bloqueada, entonces movían sus casas para estar cerca de las fuentes donde salía el agua. Entonces tenemos un caso de que la ciudad de Jericó ha migrado dentro de este oasis tras los años. Entonces la pregunta es, cuando miraron Tel es Sultán, si es el Tel correcto, si es el Jericó donde llegó Josué con los israelitas, ¿sí? Entonces piensan que tal vez es otro Tel que realmente fue el Jericó que Josué vio. Y eso soluciona el problema de la arqueología. Es un detalle, tal vez no es interesante para ustedes, o tal vez no tan útil, pero
es una forma en que podemos reconciliar la arqueología y la Biblia cuando hay diferencias. Bueno, siguiendo un poco con la vista aérea, tenemos otra vez para orientación el Tel Sultán. Tenemos el monasterio puesto donde creen que la tentación de Jesús ocurrió, y ese vimos más temprano en el curso de Vida 1. Y después otra vez el desierto de Judea, donde Cristo fue tentado, muy aislado, bastante estéril. Y finalmente una foto más tomada desde el monasterio. Y otra vez vemos aquí el Tel. Y para más orientación estamos mirando hacia el este en esta foto. Y aquí vemos apenitas el río Jordán y algunos árboles que están alrededor de eso. Y donde termina el río Jordán en el Mar Muerto, que apenitas se ve aquí atrás. Y Jericó, por supuesto, aquí abajo, y los palacios de Herodes. Otra vez, ya una vista un poco más lejana del Jericó moderno. Y entrando a esta historia, claro que si uno ha sido niño en la escuela bíblica, pues ha estudiado de Zaqueo que subió al árbol. Entonces dicen, es posible saber dónde está ese árbol, es posible encontrarlo. Y se dice en el texto que es un árbol sicómoro en Jericó. Entonces han buscado en todo Jericó para ver si hay árboles viejos que son sicómoros. Y según los botanistas, creo que es el término, que estudian las plantas y los árboles, medían la edad de aquí en esta foto, como de más o menos 2000 años y pico. Que si es verdad, eso existiría en el tiempo de Cristo y Zaqueo podría haber subido a este árbol. Ahora, no voy a apostar nada de dinero en eso, pero es interesante porque nos da una imagen del árbol que figuraba en esta historia, un árbol parecido a ese. Entonces uno puede ir a Jericó y ver eso. Bueno, vamos a Lucas, capítulo 19. Empezando en 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, un poco más trasfondo para entender la cultura y la población de esta ciudad que afecta el sentido de esta historia. En el tiempo de Cristo, Jericó era una ciudad de sacerdotes, un poco como los suburbios de ciudades grandes, es donde la gente vive y viajan al centro para trabajar. Bueno, muchos sacerdotes que trabajaban en Jerusalén parte del año vivían en Jericó. Y cuando en Jericó, por supuesto, cuando estaban en Jericó, necesitaban mantenerse puros. Y parte del desafío en cuanto a eso fue el dinero mismo, porque había dinero judío y había dinero romano. Y cuando recibían dinero romano, pues pensaban que no podían tocarlo porque era impuro de los gentiles. Entonces, lo que hacían fue que contrataban a personas para cambiar el dinero romano para dinero judío, y ese dinero sí podían tocar. Y la gente que hacía eso, a veces los cambistas, o a veces eran cobradores de impuestos, como Zaqueo,
y dice aquí que fue el jefe de los cobradores de impuestos. Entonces, tal vez ellos eran algunos que también hacer el cambio de dinero, tasa de cambio, tal vez se aprovechaban de los judíos y por eso también odiados ahí. Bueno, estas personas empleadas de esa forma, como Zaqueo, no podían ir al templo, ni tocar su esposa, ni tocar cosas santas. Básicamente fueron excluidos de la comunidad judía. Claro que ganaban dinero y tenían poder, pero fueron excluidos y despreciados por los demás. Y ese tipo de persona, como Zaqueo, fue llamado pecador porque había tocado dinero impuro. Entonces, por la combinación de eso y ser cobrador de impuestos que tal vez se aprovechaba de la gente, Zaqueo fue muy odiado. Y si Cristo llega a ver a Zaqueo y lo ve ahí, todo el mundo hubiera estado de acuerdo con Cristo si él hubiera ignorado totalmente a Zaqueo o si lo hubiera reprendido por sus pecados. Y es más o menos lo que esperan. Tal vez lo ignora por completo y sigue de largo, o tal vez le critica y le llama a arrepentirse de sus pecados. Pero la sorpresa de todos es que Cristo no hace ninguna de esas cosas, sino que le acepta y se autoinvita a la casa de Zaqueo, que es un honor para Zaqueo. Y según la gente, es un honor que no merece para nada Zaqueo. Entonces, vemos que en esta historia, cuando Cristo ya va a su casa, es casi una parábola, una metáfora para la misión de Cristo en su ministerio, porque como Zaqueo no podía ir a la casa de Dios, siendo impuro, pues Dios, Jesús, fue a su casa. Interesante el contraste ahí. Y esta frase que Cristo dice en versículo 9, dice, ha venido la salvación a esta casa. Claro, la salvación de esos pecados, aceptación, pero recuerden, el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, ¿sí? Y significa salvación. Entonces es un juego de palabras, o ha venido Yeshua a esta casa. Y ambas cosas son ciertas. Vino Yeshua y vino la salvación a la casa. Así que Cristo otra vez ofreciendo gracia y perdón cuando no es merecido, ¿no? Y claro que nadie se la merece. Y quiero destacarles una cosa más de esta historia en versículo 10. Si entienden el Antiguo Testamento bien y si lo tienen memorizado o muy bien conocido como los judíos, hay un remés aquí, una parte del Antiguo Testamento que Cristo menciona, y con esa mención implica varias cosas para la audiencia que está escuchando. Y otra vez dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa última parte, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, es el remés. Y un buen judío que conoce su texto, pues sabría que esa frase viene de Ezequiel, capítulo 34. Y si vamos a ese pasaje, si quieren buscarlo y empezar a leer rápidamente de qué se trata, Dios está hablando a los líderes de Israel en ese capítulo a través de Ezequiel. Y él dice que ustedes son los pastores del pueblo de Israel. Y un buen pastor cuidaría a sus ovejas, dándoles de comer, protegiéndoles, dándoles agua, todo eso, cortando la lana, o sea, trabajando para beneficiar las ovejas. Y Dios les acusa a ellos de ser malos pastores, que se aprovechan de las ovejas, que en vez de darles de comer, les quitan la comida y les quita la lana y no los protege, y cuando se pierden no van en busca de las ovejas perdidas. Entonces Dios dice, si ustedes no van a hacer su trabajo de pastores, yo haré el trabajo de pastor. Yo mismo seré el pastor de ellos y yo mismo cuidaré las ovejas. Y yo voy a ir para buscar y a salvar lo que está perdido. Ahí está el remés, especialmente en versículo 16.
Bueno, cuando Cristo cita este pasaje, y en el contexto de esta historia, el remés, las implicaciones, aplican a este contexto. Y hay tres cosas que Cristo está implicando en este contexto. Es como si reclasificara a cada grupo de personas en esta historia. Primero, Cristo cambia de un maestro sospechado a veces de ser blasfemo. Él se transforma de un maestro a Dios, porque él está tomando el papel de Dios en Ezequiel 34. Segundo, los fariseos se transforman de líderes sagrados respetados a los pastores malos de Ezequiel 34, porque Cristo está acusándoles indirectamente de ser negligentes con ovejas como Zaqueo. Y tercero, Zaqueo cambia de un pecador odiado por todos a una oveja buscada y querida por Dios. Entonces, cada persona en esta historia cambia según este remés. Y, por supuesto, no les gusta nada a la mayoría de la gente ahí, porque no están de acuerdo con Zaqueo como oveja o los fariseos como malos pastores, pero Cristo les abre los ojos y les desafía para que cambien y cumplan como Dios quiere. Muy interesante, me encanta ver los remés de Jesús, muy buenos. Bueno, aquí, y ya, perdón, no puse esa diapositiva, los tres grupos ahí otra vez, Cristo mismo, los fariseos y Zaqueo, ¿sí? Y cambian de las formas que yo mencioné. Bueno, después vamos a ir a Juan, capítulo 8, y de hecho es el último versículo de capítulo 7. ¿Okay? Juan 7:53 en adelante. Ahora, primero, antes de leer esto, otra vez quiero darles un poco de trasfondo, y en este caso es trasfondo textual, del texto mismo y cómo nos llegó ese texto. Este bloque entre 7:53 y 8:11, la historia de la mujer adúltera, tal vez no es parte de Juan, del Evangelio de Juan. No estoy diciendo que no ocurrió o que es falsa. No, yo creo que ocurrió esta historia y es verdadera. Pero la cuestión es, ¿dónde debería estar esta historia en los Evangelios? Porque hay una variedad de lugares donde se ha colocado en los manuscritos originales que tenemos. Entonces, por ejemplo, algunos manuscritos originales no tienen esta historia en Juan, en esta posición. En 10 de los manuscritos tienen esta historia al final de Juan, del Evangelio de Juan. En 225 de los manuscritos, esta historia está un poco más temprano, después de versículo 36, aquí en capítulo 7. Cristo dice, los fariseos están hablando, dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Y después 37 es en el último y gran día de la fiesta, Cristo se puso en pie y alzó la voz, etc. Bueno, meten esta historia entre 36 y 37 en 225 manuscritos. Interesante, ¿sí? Y después, otra posibilidad es que en 69 de los manuscritos que han encontrado, esta historia se coloca en Lucas 21, de hecho al final de Lucas 21. Y para mí esto tiene mucho sentido por estos motivos. Miren aquí que si van a Lucas 21:37, dice que enseñaba de día en el templo, o sea, Cristo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y en 69 manuscritos aquí pone la historia esta de la mujer adúltera justo ahí. Y eso tiene mucho sentido, porque si volvemos a Juan, entonces Juan 7:35 dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él
y sentado él les enseñaba. Es exactamente el mismo contexto que Lucas 21 al final. Entonces yo creo personalmente que esta historia es verdadera, pero tal vez encaja mejor al final de Lucas capítulo 21, con el ambiente del Monte de Olivos y el templo, encaja perfecto, y además el tono y el vocabulario y la estructura son diferentes que Juan. O sea que esta historia puesta en el medio de Juan no encaja en cuanto a tono, vocabulario y estructura. Pero encaja bien en Lucas, donde el vocabulario, tono, etcétera, son más parecidos a lo de Lucas. Y finalmente sabemos que en Lucas él enfatiza mucho el papel de los marginados, las mujeres, los maltratados, los oprimidos, y esta es una historia de otra persona así. Entonces, no quita nada de valor de la historia, y tal vez entendemos un poquito mejor esto si está en Lucas. Pero igual es una de mis historias favoritas ahí. Bueno, leamos pues, ya leímos hasta versículo 2, empezando en 3, dice, Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Wow, qué historia más excelente. Y me gusta imaginar otra vez esta escena, Cristo enseñando, los discípulos, la gente ahí, y de repente interrumpiendo cruelmente, tiran a esta mujer frente a Jesús al suelo y empiezan a acusarle y exigir la pena de muerte. Y realmente no les importa la mujer, realmente es carnada en la trampa que están poniendo, porque si fuera una acusación verdadera, legal, pues el hombre tendría que estar aquí también, con quien estaba cometiendo el adulterio. ¿Y dónde está el hombre? No está, ¿sí? Entonces realmente vemos que ella es un peón, es usada nomás para poner la trampa, ¿sí? Entonces lo que ellos dicen es legal, es correcto. Por eso es una trampa bastante fuerte, porque si Cristo responde, bueno, es cierto, tienen razón, este tipo de mujer debe ser apedreada, adelante, pues ella muere, tal vez ahí mismo frente a Cristo. Pero obviamente Cristo no quiere que ella muera, prefiere que se arrepienta. Entonces, si él dice, bueno, entiendo que es un pecado, es contra la ley, y sé que es pena de muerte, pero sean más compasivos, por favor. No, vamos a ignorar la ley esta vez. Pues ellos tienen ya una acusación que él no observa la ley, y tendrían razón ellos. Entonces, es una trampa sutil, y Cristo evita la trampa perfectamente, porque no dice ni sí ni no para justificar, sino que se asoma y empieza a escribir en la tierra. Y la próxima pregunta que muchos tienen es, ¿qué escribía? ¿Sí? Bueno, han sugerido varias cosas. Tal vez Cristo escribía parte de la ley, tal vez escribía otra cosa de la mujer, pero la explicación que
me parece que puede encajar bien aquí es que Cristo miraba a los acusadores, estos hombres con piedras en la mano tal vez, que él escribía los pecados de cada uno de ellos. Mirando uno, un pecado, ya lo escribe en la tierra y esa persona ve su pecado escrito frente a todos y ya dice acusados por la conciencia, y otro pecado ya lo escribe y esa persona, me captó, y otro es así. Es posible. Y la gente así se daba cuenta que no eran perfectos, que legalmente y por buena conciencia no podían tirar la primera piedra, porque tal vez vieron sus pecados en la tierra ahí frente a Jesús, y ya dice, comenzando con los más viejos, soltaron tal vez las piedras y ya se fueron. Y al final de la historia dice que solamente quedaron dos. Ahora, ¿quién es la única persona en esta historia que podría tirar las piedras según lo que Cristo había hecho? Es Cristo mismo. Es el único perfecto que podría lanzar esas piedras. Porque si ellos mismos hubieran lanzado las piedras, pues serían culpables de blasfemia porque están mintiendo que no pecan. ¿Y saben cuál es el castigo para blasfemia? Es ser apedreados. Entonces sería una trampa para ellos mismos. Entonces se van y Cristo elige, como el único perfecto, elige no tirar piedras. Y le pregunta, ¿ninguno te condenó? Como sorprendido. Y ella, ninguno, Señor. Y no sé si ella estaba todavía aterrorizada, seguramente llorando, corazón latiendo fuerte rápidamente, y tal vez esperando un castigo más de Jesús ya, pero él le dice, ni yo te condeno. Wow, es plena gracia. Ella sabe que ha cometido errores, pero no te condeno, pura gracia. Vete y no peques más. Otra oportunidad para vivir. Impresionante. Y Cristo en su ministerio dice que vino con gracia y con verdad. Juan 1:14. Gracia y verdad. Y creo que esta historia mejor demuestra ese equilibrio, esa combinación de gracia para perdonar, pero verdad también, justicia, que no le excusa el pecado. No dice, bueno, no vamos a pensar más en ese pecado. No, dice, no peques más. Lo que hiciste no está bien. No es la voluntad de Dios para ti. No es bueno para ti. Yo quiero lo que es mejor para ti. Entonces, da gracia y perdón, pero también aplica la ley. ¿Sí? Y dice, esto sí es importante. Y hoy en día creo que tendemos a ir a uno de los dos extremos. O somos legalistas totalmente y miramos y buscamos cada error pequeño, y cuando vemos un error saltamos y empezamos a criticar y condenar y acusar y aplicar consecuencias y castigo, y nos sentimos justos y que ya cumplimos con nuestro deber de mirar pecado y pararlo. Y bueno, es importante detectar el pecado y tratar de pararlo. Es parte de lo que queremos hacer como cristianos, primero con nosotros y luego con otros. Y la Biblia habla de restaurar a los que han pecado. Y el otro extremo que tendemos a hacer es de dar demasiada gracia y decir, bueno, yo sé que pecaste, pero es una situación difícil. Y yo sé que hay excepciones de todo y realmente hay mucha gente haciendo lo que tú hiciste y no es tan grave ahora como antes, ya somos más tolerantes ahora, aceptamos mucho más y Dios es un Dios de amor, al final te va a perdonar. Y hay personas que ya creen que el infierno no existe, o que si hay un infierno, que Dios no va a dejar a nadie en el infierno para la eternidad, que toda persona, después de pagar sus pecados por cualquier tiempo en el infierno, toda persona terminará en el cielo. Y yo creo que ese extremo también es equivocado, porque la Biblia enseña claramente acerca del pecado y el infierno y las consecuencias, ¿sí? Entonces,
no vayamos a ninguno de los dos extremos. Tengamos gracia y compasión y apliquemos pautas morales que son buenos para nosotros y las personas. Y que Dios nos ayude a encontrar ese equilibrio entre la gracia y la verdad. Y miren aquí, como en esta historia, Cristo enseña a todos, enseña por supuesto a la mujer, jamás se olvidó de esto, me imagino. Me gustaría ver qué pasó con ella en su vida. Seguramente se convirtió en seguidor de Cristo. Él afectó a los acusadores, les enseñó una lección importante ahí, y no sabemos si algunos de ellos cambiaron después y eran cristianos. Sabemos de hechos que muchos de los sacerdotes empezaron a llegar a creer en Cristo y fueron cristianos. Y por supuesto, los oyentes, los discípulos que estaban mirando todo, pues claro que aprendieron también, y nosotros entre ellos. Y me llama la atención que tenían una diferencia muy pequeña en sus actitudes, y se puede expresar con una mano que apunta, ¿sí?, acusando, condenando, o una mano que se extiende para ayudar, ¿sí? Y muy pequeña diferencia esto, ¿no? Pero es una gran diferencia en cómo tratamos a la gente. Que seamos más como Cristo, que extiende la mano para ayudar en vez de extenderlo para apuntar y condenar, ¿sí? Interesante eso. Bueno, sigamos con la próxima historia y vamos a Lucas 7 ahora. Lucas 7, 36 en adelante. Y yo puse esta historia aquí porque en Lucas esta historia ocurre más temprano que la misma historia en Mateo y Marcos y Juan, ¿ok? Mateo y Marcos y Juan tienen esta historia casi en la última semana de la vida de Cristo, ¿sí? Y en la historia de Mateo y Marcos no se sabe exactamente quiénes son ellos. Y en Juan es María, la hermana de Lázaro, que lo hace. Entonces se pregunta si es la misma historia puesta en varios lugares, y es María siempre la persona en cada versión, o si es una historia repetida que ocurre con varias mujeres que vienen a ministrar a Cristo de esta forma. Los detalles son muy parecidos, pero en Lucas ocurre mucho más temprano. Y yo me pregunto, puse esta historia aquí en esta clase, me pregunto si es la mujer que fue agarrada en adulterio, de Juan 8. Tendría sentido que ella quisiera expresar su amor para con Cristo con algo así. Y algunos piensan que fue ella que vino en Lucas 7, y por eso la conexión, que Cristo sabe muy bien sus pecados porque le había salvado la vida. Y es posible. Otros piensan tal vez María Magdalena. Hay varias posibilidades, pero muy interesante. Y esta es la versión más completa aquí. Bueno, empezando en 7:36 de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo:
rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, mirando esto, primero lo que dice el Simón, el fariseo a sí mismo. Parece que es un fariseo con problemas de juicio, de condenar, como vimos en Lucas 8. No sabemos si él fue uno de ellos también, en Juan 8. Pero dice a sí mismo, si él supiera, si fuera profeta y supiera qué clase de mujer es, y lo interesante es que Jesús es profeta y sabe quién es esta mujer y la ama igual. ¿Sí? Impresionante. Y según lo que contó en la historia y después lo que dice la mujer, dice que esta mujer fue perdonada porque amó mucho y fue salvada porque creyó mucho. ¿Sí? Entonces esta mujer cumple con el corazón de lo que Cristo espera en cada persona que llega a él. Su acción es el resultado de su fe y esas acciones surgen de la gratitud y la humildad que ella sentía para con Cristo. ¿Sí? Y es exactamente como Cristo quiere que todos respondan. Una vez estaba enseñando esta historia en la escuela y una alumna levantó la mano y dice, pero hermano, entonces esto significa que el bautismo no es necesario para ser salvo. Y como que me agarró por sorpresa porque realmente esta historia, el contexto no está hablando tanto de los pasos de salvación que mencionamos en otras clases o en hechos que vemos ahí. Tiene más que ver con el estado del corazón. ¿Sí? La fe que uno tiene, el amor que uno tiene para con Cristo. No diría en base a este pasaje, no hay que bautizarse pues, ¿no? O sea, hay otros pasajes que podemos mirar que enfatizan la importancia de eso. Pero sí, este pasaje enfoca en la importancia del corazón. Y esta mujer tenía un corazón muy agradecido a Cristo. Ahora, con Simón, el que le hizo la invitación a casa, él no creyó, él no amó, él no actuó para recibir con hospitalidad a Cristo como Cristo le acusa. Y parece que él no fue perdonado ni salvado. No decimos que jamás fue perdonado, pero en esta historia, wow, ella empezó luciendo mal y él bien, y al final ella luce muy bien y él mal. Y entonces otra vez, Cristo mira al corazón de este, que por fuera era mucho mejor que la mujer, pero que por dentro ni creía ni amaba. Ahora, hay un detalle que no en esta versión, pero en otra versión de esta historia, agrega el detalle de que este Simón fue leproso. Y para mí eso agrega algo llamativo a esta historia. Saben, los leprosos saben que fueron excluidos de la comunidad, saben que fueron tal vez temidos o hasta odiados por algunos y nadie quería tener nada que ver con ellos. Y si es el caso, pues, Simón, al invitar a Cristo, él recibe un honor también. Cristo no tuvo que ir, de hecho muchos no irían a esa casa para aceptar esa invitación. Pero Cristo le tiene la misma compasión y el amor cuando se acerca y come con él.
y si es leproso, no hubiera sido fácil para nada eso. Y eso hace aún más llamativas las acciones de Simón, que teniendo esa condición él, ¿cómo puede él condenar a otro y criticar a Cristo por darle compasión cuando él mismo acaba de recibir esa misma compasión? Pero somos así a veces. Recibimos amor y gracia y perdón, pero no se lo damos a otra persona, ¿no? Entonces, si es el caso con Simón, podemos aprender esa lección también de lo que hemos recibido de Cristo, que debemos dar libremente porque Él nos ha amado. Bueno, y la próxima historia aquí es parecida y vamos a leerla brevemente, agrega un par de detalles, pero realmente, como dije, es muy parecida a las otras versiones que ven aquí. Vamos a Mateo 26, empezando en versículo 6. Vamos a empezar en 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, es un detalle diferente, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Okay? Fue también común ser ungido de varias formas, pero normalmente fue con aceite o hasta con agua, pero normalmente con aceite, con reyes y con cuando alguien impone las manos para dar bendiciones o una misión, y ella usa perfume que cuesta mucho. Al ver esto, los discípulos se enojaron, y sabemos después que era Judas más que nadie, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y es cierto, acabamos de leer esta historia de ella 2000 años después. Miren otra vez la actitud de Jesús de apreciar y recibir el honor de esta mujer, que en la versión de Juan es María, la hermana de Lázaro. Y miren también las reacciones de los demás que están en la mesa. Ellos también han recibido bendiciones de Cristo. Ellos no están respondiendo a Cristo como ella. Ella es el buen ejemplo en esta historia, no el mal ejemplo. Pero piensan que es mejor criticar a ella en vez de apreciar lo que ella ha hecho. Otro detalle de esta historia interesante es que dice en 11, siempre tendréis pobres con vosotros. Y algunos han visto eso y han tomado esto para significar, bueno, realmente atender a los pobres no es tan importante como antes pensábamos, o no tenemos un deber de atender a los pobres. Pero Cristo obviamente no está diciendo eso, no dice nunca, ignórenlos, claro, hay que seguir, pero aprovechen la oportunidad, teniendo a Cristo en medio de ustedes, aprovechen la oportunidad de honrarle, ¿sí? Y como cristianos y como iglesias, tenemos otro equilibrio importante para mantener, cómo balancear las necesidades que tenemos en nuestras vidas, que hay que pagar las necesidades de las iglesias, en el presupuesto de la iglesia, que hay que pagar, que es más importante que otro. Y es cierto, este dinero podría haberse usado para otra cosa. Y en la iglesia hay ministerios que podríamos financiar con dinero. Y la cuestión es, ¿cómo balanceamos un gesto extravagante que honra a Cristo, que tal vez otros dirían, pero esto no fue necesario? Y atender a las responsabilidades que tenemos sin malgastar dinero. He escuchado muchas versiones de esta historia o justificaciones. Algunos dicen, debemos pagar $1 millón por este edificio nuevo
porque queremos honrar a Cristo con ese gesto. Bueno, o sea, no puedo condenar su motivación, pero me pregunto si Cristo lo tomaría como un gesto de honra o un mal uso. Y así con cada cosa que hacemos, cómo debemos usar el dinero para honrar mejor a Cristo. ¿Sí? Normalmente, Cristo enfatiza tratar bien a las personas en vez de tener más objetos o edificios o lo que fuera. ¿Sí? Enfatiza más las personas como la forma de honrar a Cristo. Y bueno, en esta historia, pues, vemos que este evento, especialmente en Juan, que este evento impulsa la traición de Judas, es lo que le enoja y después de esto va buscando formas de traicionar a Cristo y los judíos intensifican sus planes para matar a Jesús. Bueno, otra clase llena del amor y la compasión de Cristo hacia las personas. Y es mi deseo para mí y para ustedes que seamos más como Cristo cuando estamos con la gente para tratarlos con ese mismo amor y esa misma sabiduría. Bueno, gracias por su atención. Nos veremos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.